Como todos los mediodías te traemos una mesa para hablar de diferentes temáticas que tienen que ver con la realidad, con la cotidianidad y por qué no, me pregunto yo, cómo será que a futuro se verá este periodo tan importante de la República Argentina. Están con nosotros desde economistas, abogados, representantes de supermercados, pero quiero comenzar con Fabián Harari, historiador, porque me pregunto, ¿cómo se hablará en el futuro de la Argentina que estamos viviendo hoy? ¿Dónde estamos parados? Bueno, me parece que se va a hablar con un periodo de mucha crisis, de una crisis que arranca en el último periodo de Cristina, una crisis que Macri recibe, que trata de congelar como puede, logra que eso no le termine de estallar completamente a él y traspasarlo a Fernández. Básicamente va a ser, por ahora, visto como una especie de juego de la bomba que se va pasando de un gobierno a otro. Porque el problema, otra vez, no son los gobiernos ni los presidentes, el problema es la Argentina. La Argentina es un país básicamente agrario, cuya mayoría de la población, casi toda la población, no es agraria, pero vive del agro. Por lo tanto, el agro tiene que sostener todo un conjunto de estructura económica. Cuando no se puede sostener con el agro, soja, le hace Néstor Soja, se tiene que sostener con deuda, le hace Carlos Menem. En este periodo, Macri lo que trató de hacer es correr una carrera contra la deuda. Es decir, tomar deuda para tratar de lubricar sus acciones de ajuste y tratar de sobrevivir estos 4 años. La idea era que al término de esta primera presidencia, él lograra corregir algunas variables macroeconómicas y la deuda le permitía no tener que hacer un ajuste tan fuerte, lo que se llamó gradualismo. Esa carrera la perdió. Perdón, pero entonces, según esta visión, ¿Argentina no tiene alternativa que vivir del campo nada más? ¿Como agroexportador? No, eso es lo que dice Spert. Lo que dice Spert, Kachanowski, López Murphy. No, yo lo que dicen eso es que a la Argentina le sobra básicamente 30 millones de personas. Claro, no, yo lo que creo es que, si uno me pregunta qué es lo que creo, es que la Argentina tiene posibilidades, pero no como país capitalista. Es decir, la Argentina tiene posibilidades si concentra toda la industria en 2 o 3 ramas importantes de alta tecnología. ¿Cómo cuál? Se puede concentrar toda la industria en, por ejemplo, tubos sin costura. Se puede concentrar en una rama de alta tecnología, como puede ser alguna rama, concentrar toda la industria automotriz, por ejemplo. Toda la industria automotriz argentina, toda la producción automotriz dispersa equivale a una sola fábrica de Japón. ¿A una sola? A una sola fábrica de Japón. Por lo tanto, la Argentina perfectamente, si concentra la propiedad, es decir, esto requiere un elemento social, porque hay que expropiar la propiedad privada, es decir, hay que abolir la propiedad privada de las grandes empresas y poner todo a disposición de una economía centralizada y planificada en 2 o 3 ramas, que le da competitividad a la Argentina a nivel mundial, es decir, que la productividad de esas ramas puede estar en o sobre la media, y por lo tanto esa estructura no necesita que el agro la sostenga. Bueno, eso requiere salarios muy altos, porque requiere mano de obra calificada, todo el mundo entra a trabajar, todo el mundo en blanco, y en el caso del agro, en lugar de aparecer en propiedades dispersas, se concentra, lo cual también da un salto muy grande en la productividad. Después le voy a preguntar si estamos preparados para eso, porque suena demasiado ambicioso. Digo, salir del capitalismo es como, ahora hay experiencias contadas como sobra una mano, ¿no? Yo venía a hablar del capitalismo argentino, me preguntaste cuál es la propuesta, te la hice. Y está bien, ahora lo vamos a seguir profundizando. Sí. Pensar en ahora, ¿es viejo hablar, Harari, de izquierda, de centro, de derecha? ¿Dónde estaríamos ubicados? No, yo creo que no es viejo. Efectivamente, ¿no? Mientras existe el capitalismo, existen las clases sociales, existen intereses de un lado y del otro. Sí. Me quería referir un poquito a lo que dijo la economista. La idea de que las pequeñas empresas ineficientes, que tienen que ser sostenidas por toda la población, que es básicamente la clase obrera, va a dar empleo, es falso. Y eso se mostró en los últimos 30 años. Es decir, la Argentina, la estructura del empresariado argentino es en un
95% gente como lo que dice ella, es decir, empresarios que no pueden competir y tienen que ser sostenidos por el conjunto de la población. Si uno mira los gastos estatales del déficit fiscal, que es lo que no quiere decir nadie, sobre todo los liberales, el déficit fiscal no es para sostener a los planes sociales o los planes de empleo o la obra pública, no. La mayor parte del déficit fiscal tiene que ver con sostener a un empresariado ineficiente. Y eso lo tenemos que pagar todos. ¿Con qué lo pagamos? ¿Quiénes son esos empresarios? Digo, pienso automáticamente se me vienen las pymes que dicen no damos la abasto y UIA, tenemos que cerrar. toda la UIA, las automotrices, por ejemplo. Las pequeñas son, entre comillas, las peores. ¿Por qué? Porque son las que piden más flexibilización laboral. La primera ley de flexibilización laboral salió a pedido de las pymes. Es decir, ¿por qué? Porque son empresas que como no pueden competir... Pero entonces, ¿las pymes son las responsables de la flexibilización? Son las principales. ¿Por qué? Porque las pymes, como no pueden competir por escala, entonces, ¿cómo tratan de bajar los costos? Por el lado de la flexibilidad laboral. Por ejemplo, el empleo en negro. ¿Dónde predomina el empleo en negro? En las pymes. Es decir, Marta, ¿está de acuerdo? Bueno, perdón, en primer lugar, Sí. las pymes son las que te generan una mayor cantidad altísima de empleo, proporción claro. de ¿Y la por qué hay gente tanto empleada. desempleo y hay tantas Entonces, pymes? acá tenés dos alternativas. O matás a la pyme, con lo cual perdés el empleo, no o perdés tratás el de empleo, hacer repartís las horas de trabajo. Perdón, o tratás de hacer una política que las fortalezca, haciendo políticas Pero venimos hace 30 años sectoriales. haciendo políticas que las Ahora, fortalezcan. que me digas que el déficit fiscal que existe en la Argentina es por las pymes, En el cerraron- 2015 perdón, las pymes recibieron 230.000 perdóname, millones de pesos. En estos últimos 4 años cerraron alrededor de 18.000 pymes, así que, Es que no puedo creer que el déficit ¿A qué fiscal... llamamos pymes? Por ahí son empresas que tienen Pero 500, 600 no puedo creer que empleados, sea porque una el razón del pequeño- déficit fiscal. Justamente lo que tuviste Te en todo estoy este dando un tiempo número, es- 230.000 millones de pesos en el 2015 transferidos bueno, a las pymes. Perdón, pero a lo mejor la solución no es una transferencia simple, sino tener planes estratégicos que hagan que las pequeñas y medianas empresas se puedan Pero reestructurar. una empresa que no tiene escala siempre necesita que la sostengan, porque Perdón, no es eficiente. Vos tenés nichos con Hay una distintas escalas. escalas. forma de eliminar el Vamos a desempleo escucharlo, que es Fabián, porque si no- repartir las horas de trabajo. En esas empresas se crean grandes empresas y se reparten las horas de trabajo en toda la población sin afectar el salario. En una planificación centralizada, todo el mundo Estatal, trabaja. pública. Sí, todo el mundo en blanco, porque hoy el empleo negro es terrible. Bueno, bajemos las cargas Eliminamos los sociales. planes sociales porque no hacen falta, porque la gente va a tener trabajo en blanco y repartimos las horas de trabajo entre todos. Estamos hablando de una economía socialista, totalmente distinta a la que tenemos Una ahora. solución real. Claro, bueno, de Perdón, fondo, primero, por eso digo, no son sé dos si realidades. Podemos pensar en una economía Claro. planificada en las condiciones de la Argentina de Exacto, hoy. claro. En las condiciones de la Argentina de hoy vos tenés sectores productivos basados en pymes que dan mucho trabajo. Entonces tenés que encontrar una solución a eso. No puedo pensar en una economía planificada. Yo pienso en roles estratégicos por sector. Vos no podés ¿Y por qué cerrar hay el sector. desocupación? ¿Por qué hay Perdóname, tanta desocupación? así termino la idea. No podés cerrar el sector textil en la Argentina. ¿Qué haces? Cerrás el sector textil y no producís nunca más. En todo caso tenés que ver dentro del sector textil dónde podés ser más productivo y tratar de reorientar a las pymes hacia ese sector, dándoles crédito. Porque, por empezar, ¿cómo van a funcionar las pymes con estos niveles de crédito que Claro, existen en la... Me parece que está siendo demasiado duro y no considerando la realidad. En todo caso tenés que ver La realidad es que hay desocupación y pobreza con pymes. con pymes cerradas, ¿sabes? No, la Argentina está llena de pymes. Pero vos no pero sabés Las que... pymes cierran porque obviamente pierden en la competencia, así es la competencia ¿Pero cómo capitalista. no van a perder en la competencia si tienen tasas de interés del 70 a 60%? Te hago una pregunta, una pyme, ¿qué escala tiene? ¿Cuál es la productividad de una pyme? Pero, a ¿Cómo ver, puede competir? primero que no necesaria, en muchos sectores vos no necesitas tanta escala como en el pasado. Hay nichos ¿Cómo que no? productivos que no requerís ¿Una industria escala. textil no necesita escala? ¿Cómo vas a Depende competir que- con la pero industria, si no, con uno la va a un industria china si no monopolio, tenés pero escala? va a un Por ejemplo, monopolio en el donde área de manejan todos diseñadores los precios. textiles- La pyme tiene un costo más alto. Pero Lo que pasa Y es ese que, costo claro, más alto a lo ver, tenemos que Fabián, pagar todos. Lo que pasa es que están hablando, claro, de dos países totalmente distintos, ¿no? Estamos hablando de... El de saliendo ella del es lo que capitalismo. tenemos ahora. No, ella está haciendo una descripción lamentable de la cantidad de pymes que cerraron los últimos años Pero las políticas política, mercadointernistas- por una política económica que apostó justamente a la concentración, pero privada. O sea, las grandes empresas son las que se vieron beneficiadas, mientras que los pequeños y medianos, lo dice Las Marta, pymes, cerraron. las pymes que ella se refiere y la UIA funcionan igual. ¿Por qué? Porque a nivel mundial son todas pymes. La industria de Ratazzi
es una industria pyme. A nivel mundial es pyme y necesita todo el tiempo subsidios. Miremos Claro, lo que es Yolanda Tierra del dice, Fuego. pero lo que dice Lo que Yolanda nos costó es- Tierra del Lo que Fuego. dice Yolanda es el zapatero de la esquina o el super Claro. chino también que Yo es pyme, quiero ¿dónde entra? aportar, y en cierta parte él tiene razón también, porque las pequeñas pymes, mira, nosotros quisimos mandar a hacer, aceite, ¿no? Sí. Nuestra marca, con una pequeña pyme. Ajá. Sin embargo, no es competitiva y no da los precios. Si hacemos con una industria ya tecnificada, grande, es mucho más barato en el precio del Exacto. producto. Pero ¿qué pasa? Pymes, habría que estudiar bien en esa área. ¿Qué empresas entran como pymes? Porque para mí pymes son gente que tiene, empresarios que tienen hasta 50 empleados para abajo, de 1 a 50. De 50 para arriba no tienen por qué recibir ningún subsidio ni nada por el estilo, se tienen que arreglar solas porque si no son ineficientes. Son empresas de capitales internacionales que vienen, invierten acá, piden plata al Estado y siguen mandando para afuera. Yo lo que hablo con la cantidad de empresarios que vienen a nuestra sede y que me plantean también eso, las pequeñas pymes. Bueno, las pequeñas pymes no pueden producir a gran escala, eso está claro. Pero llamémosle de qué cantidad a qué cantidad. Ahora, como él dice, Ratazzi, no puede entrar a una pequeña pyme. Es una mega empresa donde pone sus propios precios y hace lo que quiere. Es el principal generador de inflación también, porque mi auto vale tal precio y anda a discutirle que no vale ese precio. ¿Belén? Sí, no, que quería agregar otra pata más acá. Yo de economía no sé, pero lo que sí me pasa con Pero sí de clientes, leyes. sí, pero sí de clientes que le ha pasado teniendo, sí, alrededor de 20, 25 Claro. empleados y hasta a veces menos, que tuvieron que achicarse por tema de impuestos, que yo eso es lo que Claro. a veces no sé si está bien, si está mal, corresponde o no, porque hoy también tener un trabajador en negro está mal. Menos también tenerlo como monotributista, porque si está en relación de Ahí te dependencia, digo, tienen que bajar eso la carga tributaria, es altísima. es lo que no por sé lo si se menos va a para poder ese hacer. sector. económicamente. Es que no sé De los si empresarios, de La los solución pequeños es que el chicos. empresario Pero gane es que no menos. sé Bueno, pero Bueno. es la pequeña de 1 a 50 deberían No, ver pero Y una en carga este, a tributaria ver, y en diferente. y acá estamos, me parece, todos de acuerdo. El empresario que gane menos, dice. ¿Para Ya, qué? es que, No, lo que el no quieren empresario tiene discutir que acá es ganar para esto. Es invertir. decir, todo el problema de la Argentina es que tiene que sostener una ganancia empresaria de un conjunto de empresarios ineficientes y lo Y tenemos que poner sostener tope a la todos. ganancia. Pero no se trata solo de Esa empresarios ganancia se ineficientes. sostiene o con No, la pero si no, zona... la responsabilidad queda como que es No, la no, pyme, a es ver, la responsable yo estoy de lo que está acuerdo que pasando. tiene que haber una tasa lógica de ganancia, pero vos tenés una incertidumbre en la economía. Si vos no resolvés el problema macroeconómico, cada empresario trata de ganar lo más que puede porque aumenta los precios porque no sabe lo que va a pasar mañana. Hay un contexto global que hace Es una que el especulación. comportamiento sea un comportamiento cortoplacista. Entonces vos necesitas soluciones a nivel macroeconómico, necesitas una economía estable para que Sí. los empresarios tengan claro una tasa de ganancia que yo creo que tiene Razonable. que ser razonable, A ver. pero que se pueda mantener. La Este es tasa de un ganancia es la primer tasa de aspecto. ganancia Lo segundo, mundial. A ver, la tasa de perdóname, ganancia es una termino la formación de idea. precios a nivel A ver, mundial. espera que termine la Perdón, idea. bueno, lo segundo pero- que te quiero decir es que la idea de cerrar las pymes me parece una locura Sí, no, directamente. no, En todo totalmente caso, de acuerdo. tenés que ver cómo reestructurás a nivel de sectores, qué necesitan. Lo que hicieron los coreanos, por ejemplo, se sentaron con las empresas y, En Corea hubo una dictadura. perdón. Se hizo pero- con una dictadura. Muy bien, pero no necesariamente tenés que hacerlo con una dictadura. ¿Cómo haces entonces ¿Cómo para...? haces para que una empresa se reestructure y pueda mejorar su nivel de productividad? ¿Qué necesita? ¿Necesita crédito? ¿Necesita asesores para la gestión de su empresa? Y lo Reforma tenemos la que pagar ley fiscal, todos. tiene que haber una reforma de la sí, ley fiscal. debería. Pero esas son Muy las alto, políticas que, todos esas son quieren las estar políticas en que blanco. venimos Bueno, haciendo todos quieren estar en blanco, desde pero las hace cargas sociales más te o menos matan, te 80 comen, años. no podés tener. Es decir, desde la década del 30, del 20, se viene haciendo políticas industriales. Desde los últimos No, años estoy- se no viene estoy de haciendo esta acuerdo, política no y lo que estoy de tenemos es 40% de pobreza. Ahora tenemos, pero bueno, digo, también... Perdón, Está bien, pero en tenemos 10, en ahora, pero la 4 dejaron años, en el 30. Totalmente de acuerdo, pero, Pero ¿de el dónde 40% veníamos? de Pero digo, pobreza también, es por las políticas Marta, industriales. No, pero Marta, digo, también hay que ver Efectivamente. de dónde Me arrancamos parece- la medición, pero la medición siempre se hace, exacto, qué recibe y qué entrega. Es como alquilar. Yo alquilo un departamento, me lo entregaron blanco, divino, sin agujeros y yo se lo devuelvo destrozado. Ahora, si me lo dieron destrozado y yo lo mejoré un poquito y el saldo es positivo, en estos 4 años, más de 10%
puntos de pobreza. No es culpa de los últimos 70, 80 años, como se repite, ¿no, Marta? Decir que el 40% de pobreza es por las políticas industriales, me parece el absurdo más grande que escuché en los últimos tiempos. Bien, a mí me parece un absurdo. A mí me parece un absurdo. Termino la idea. Pero vos me dijiste que lo que digo es absurdo, así que déjame responderte esto. Termino y te dejo. Sí. El 40% de la pobreza es por la falta de políticas industriales en este país. Ah, mira vos. O sea que el conjunto del empresariado no es industrial. Políticas industriales no es el empresariado, es una política que dirija, que dé elementos a la industria para que crezca y sea competitiva. Me parece que no sabés lo que es una política industrial. A ver, no, discúlpame. Los industriales han recibido, en todo este tiempo, del 2015 para acá, reciben alrededor de 230.000 millones de pesos por año en exhibición de cargas tributarias y empleo que utilizan como monotributista o empleo en negro. Eso es lo que reciben todos los años. Si a vos te parece que eso no es una política industrial, no sé qué es. No, es una en todo caso Tierra del Fuego, el desastre de Tierra del Fuego, no sé qué es. Y ahí lo tenemos, perdón, discúlpame. Todas las políticas de promoción industrial de la dictadura militar para acá fueron constantes. Y acá lo tenemos. Vaca muerta. Lo empezó el kirchnerismo, lo mantuvo el macrismo y ahora lo va a seguir Fernández. ¿Y qué es vaca muerta? Y es el modelo liberal. Salarios ultra bajos de convenio laboral y la plata se puede hacer absolutamente todo. Y ahí lo tenemos. En otro momento me gustaría que hablemos, porque no vamos a llegar, ya se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál sería su alternativa dentro de una Argentina capitalista? Porque es mentira que vamos a salir hoy, mañana, el año que viene del capitalismo. Por eso digo, hablemos de ¿Dentro del capitalismo? No tiene alternativa. Rezar. Bueno, gracias, Fabián. Marta, muchas pymes nos miran, nos siguen, este empresariado. ¿Qué le decimos? No, quiero decir, no rehuyo la discusión, me parece lindísimo que podamos discutir. Creo que tenemos distintos conceptos de lo que es la política industrial y lo que puedo decir a las pymes y lo que puedo decir en general es que me parece que el éxito del plan económico que tenemos frente a nosotros depende de una serie de contextos. De una política macroeconómica que pueda ser sustentable, de poder negociar con nuestros acreedores, porque no tenemos otra, y de una política industrial correcta, porque me parece que tenemos diferentes criterios sobre lo que es una política industrial. Todos los ministros vinieron diciendo eso y acá estamos, porque hay un movimiento de la economía argentina, Marta. que es... Bueno, en otra oportunidad los vamos a invitar a me los gustaría dos. que podamos venir acá a 6 meses y compartir. Ahí está, en 6 meses está el compromiso. Fabián Harari y Marta con nosotros. Gracias a todos.